Hay un video guardado en algún servidor de internet. Cámara fija, un estacionamiento vacío, 2 autos. Nadie que lo grabó esa noche estaba pensando en el futuro de nadie. Meses después, ese mismo clip se convirtió en la prueba que mandó a un hombre a prisión durante casi 2 décadas. Antes de esa noche, ese mismo hombre ya había grabado otro video, uno que nadie tomó en serio. Se reía frente a la cámara y decía que algún día terminaría en la cárcel. Fue un chiste que millones de personas vieron, compartieron y olvidaron, hasta que dejó de ser un chiste. Al final de este video vas a ver exactamente cómo se cruzaron esos 2 videos, el de la broma y el de la cámara de seguridad, y por qué juntos cuentan una de las historias más perturbadoras del Internet mexicano. Antes de llegar ahí, vas a conocer a otros creadores de contenido que, como él, construyeron una vida entera frente a una cámara sin saber que esa misma cámara terminaría documentando su propia caída. Si alguna vez seguiste a alguno de ellos, quédate. Suscríbete ahora, no porque te lo pida, sino porque después de esto no vas a volver a ver tu feed de la misma forma. Y no te vayas antes del final. Ahí es donde el chiste, por fin, deja de dar risa. Fair Italia. Antes de que todo se derrumbara, este influencer mostraba en redes una vida hecha de autos deportivos de alta gama, viajes constantes y ropa de diseñador. Lo que nunca mostró fue lo que ocurría lejos de las cámaras. Luis Fernando Padilla Manso, conocido en redes como Fair Italia, construyó su popularidad presumiendo un estilo de vida de lujo, colaborando con otros influencers polémicos como Rodolfo Fofo Márquez y llegando incluso a aparecer en programas de televisión abierta como invitado. Su contenido giraba alrededor de autos modificados y una boutique automotriz que él mismo administraba, mostrando semana tras semana un nivel de vida que atrajo a cientos de miles de seguidores interesados en ese mundo de lujo y velocidad. El 28 de agosto de 2024, Fair Italia fue detenido en una plaza comercial de Huixquilucan, Estado de México, señalado por 2 agresiones sexuales contra una adolescente de 16 años, ocurridas en enero y marzo de ese año en su propio domicilio, en la colonia Constituyentes de 1917. Según la investigación de la Fiscalía Mexiquense, la primera vez la llevó con engaños hasta su vivienda. La segunda, la amenazó con difundir fotografías y videos íntimos de ella si no volvía a acompañarlo, y una vez ahí, volvió a agredirla. Permaneció en prisión preventiva en el penal de Barrientos mientras avanzaba el proceso durante más de año y medio. El 18 de marzo de 2026, un juez de Tlalnepantla lo declaró culpable en ambos hechos y lo sentenció a 20 años de prisión. Mientras cumplía la prisión preventiva por ese caso, en diciembre de 2024, una segunda mujer, su expareja sentimental, presentó una denuncia adicional en su contra por violación en 3 ocasiones distintas, ocurridas entre 2020 y 2023, dentro del mismo domicilio de Huixquilucan. Ese segundo proceso continúa en investigación de manera independiente al primero. ¿Sabías que uno de los influencers más cercanos a Fofo Márquez fue sentenciado a 20 años de prisión por violar a una adolescente en 2 ocasiones distintas? Cuéntame en los comentarios si conocías el contenido de Fair Italia antes de su detención. Este no es un caso aislado dentro del mundo de los influencers mexicanos que exhiben lujo. La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno mexicano investiga actualmente a más de 60 creadores de contenido por presuntas operaciones de lavado de dinero disfrazadas de rifas, sorteos y emprendimientos digitales, una cifra que da una idea de qué tan extendido está este patrón dentro de la industria del contenido de lujo en México. Hay otro tipo de contenido, sin embargo, que opera con todavía menos supervisión que el de los influencers de lujo, el de las plataformas para adultos, un mercado digital que en México mueve cifras millonarias prácticamente sin regulación. Alex Marín, este creador de contenido para adultos, construyó una audiencia completa alrededor de material que, según la Fiscalía,
ocultaba algo mucho más grave que simple contenido explícito. Alex Marín se dedicaba a producir y distribuir contenido para plataformas de adultos, un mercado digital que mueve millones de pesos en México sin la regulación que sí existe para otras industrias del entretenimiento, y que rara vez es investigado a fondo por las autoridades hasta que aparece un caso lo suficientemente grave como para forzar la intervención institucional. Antes de su detención, construyó una base de seguidores considerable dentro de ese nicho específico del entretenimiento digital, uno de los de mayor crecimiento y menor supervisión en todo Internet. El 28 de mayo de 2025, fue detenido por policías en Puerto Vallarta, Jalisco, luego de que la Fiscalía del Estado recibiera denuncias que señalaban conductas delictivas graves relacionadas con su trabajo como productor de contenido. Según la investigación de la Fiscalía de Jalisco, Alex Marín habría convencido a una menor de 16 años de tener encuentros sexuales con terceras personas a cambio de dinero, grabando esos encuentros para después distribuirlos comercialmente en páginas especializadas para adultos, sin que la víctima tuviera control real sobre la difusión de ese material. El Ministerio Público lo imputó formalmente por 2 delitos: trata de personas en modalidad de prostitución ajena y explotación sexual, este último por grabar y difundir comercialmente los encuentros. Fue vinculado a proceso el 2 de junio de 2025, con prisión preventiva oficiosa, y trasladado al complejo penitenciario de Puente Grande, uno de los penales de mayor seguridad del país, reservado normalmente para delitos de alto impacto. En agosto de ese año, fue cambiado de módulo dentro del penal por presunta mala conducta. En noviembre, un juez le negó de manera definitiva un amparo que buscaba liberarlo, lo que significa que su proceso continuará mientras permanece privado de su libertad, sin fecha clara de resolución ni indicios de que su situación vaya a cambiar en el corto plazo. ¿Sabías que uno de los mayores productores de contenido para adultos de México está preso por, presuntamente, explotar sexualmente a una menor de edad frente a cámara? Déjame en los comentarios qué opinas sobre la falta de regulación en este tipo de industrias digitales. Gustavo Barriga, este TikToker mexicano, tenía más de 150,000 seguidores en TikTok y otros 240,000 en X. Lo que muy pocos de ellos sabían es que, detrás de ese contenido para adultos, operaba un patrón de abuso que cruzó fronteras enteras. Gustavo Barriga, de 33 años, conocido en redes como Don Gustavo, viajaba por distintos países de la región ofreciendo dinero a familias de escasos recursos para grabar escenas sexuales con menores de edad, contenido que después distribuía comercialmente a través de plataformas como OnlyFans, TikTok y X, obteniendo ganancias directas de ese material. Según la investigación del Ministerio Público de Guatemala, sus víctimas tenían entre 13 y 15 años, y en su mayoría provenían de familias vulnerables que él identificaba deliberadamente antes de acercarse a ellas con ofrecimientos de apoyo económico. El 15 de septiembre de 2025, fue capturado por la Policía Nacional Civil de Guatemala en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando intentaba abandonar el país con destino a México. En su equipaje, las autoridades encontraron cámaras, micrófonos, condones y, de forma inquietante, un uniforme militar que hasta hoy no se ha explicado públicamente. Fue vinculado a proceso por producción continuada de pornografía infantil, comercialización y difusión de ese material. El 2 de agosto de 2026, un tribunal especializado de Guatemala lo declaró responsable de todos los cargos y lo condenó a 84 años de prisión, además de una multa de 700,000 quetzales, una de las sentencias más severas jamás impuestas a un creador de contenido mexicano en cualquier país. ¿Sabías que un TikToker mexicano con más de 150,000 seguidores fue condenado a 84 años de prisión en otro país por explotar sexualmente a menores de familias vulnerables?
Cuéntame en los comentarios si habías escuchado hablar de este caso antes de hoy. El Güero Biznero. Este influencer presumía en redes un estilo de vida de excesos, comida, bebida y ostentación que le dio el apodo con el que se hizo conocido. Lo que nadie imaginó es que esa misma vida terminaría, de la peor forma posible, con la muerte de la mujer con la que compartía su día a día. El 4 de octubre de 2025, policías municipales detuvieron a El Güero Biznero en un fraccionamiento exclusivo de la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Al momento de su arresto, el influencer se encontraba semidesnudo y con manchas de sangre en su cuerpo, su cara y sus manos. Una escena que los propios oficiales describieron como impactante, incluso para su experiencia en la corporación. Según las investigaciones, minutos antes había privado de la vida a Renata Palmer, la mujer con la que mantenía una relación sentimental. El Ministerio Público clasificó inicialmente el delito como homicidio calificado. La familia de Renata, sin embargo, ha exigido públicamente, a través de bloqueos y manifestaciones organizadas desde marzo de 2026, que el caso se reclasifique como feminicidio, una tipificación que en el Estado de México puede implicar una pena de hasta 70 años de prisión, casi el doble de lo que contemplaría la clasificación original. Esa diferencia de tipificación no es solo técnica. Para la familia, representa el reconocimiento de que la violencia de género fue el motivo real detrás del crimen. Hasta hoy, el Güero Biznero permanece recluido en el penal de Barrientos mientras avanza el proceso judicial que determinará si enfrentará la pena máxima que su propia familia política está exigiendo desde hace meses. ¿Crees que este caso debería juzgarse como feminicidio, tal como exige la familia de la víctima, o como homicidio calificado, como lo clasificó inicialmente la Fiscalía? Cuéntame en los comentarios de qué lado estás. Germán Loera. Este influencer construyó su contenido alrededor de mensajes de superación personal, frases motivacionales y la promesa constante de que cualquiera podía cambiar su vida con suficiente disciplina. Tú puedes hacer lo que te permitas, repetía en sus videos, acumulando una audiencia que confiaba genuinamente en su mensaje. Nadie imaginó que, al mismo tiempo, estaba organizando uno de los secuestros más comentados del entretenimiento digital mexicano de esa época. En 2018, Germán Loera y un grupo de cómplices privaron de la libertad a una abogada durante 48 horas, exigiendo un rescate cercano a los 2 millones de pesos a su familia. Cometieron un error que terminaría siendo su perdición. Pidieron el pago en Bitcoin, una moneda digital que, contrario a lo que muchos creían en ese momento, sí puede rastrearse con las herramientas forenses correctas, algo que el propio Loera y sus cómplices subestimaron por completo al planear el secuestro. Las autoridades lograron seguir el rastro de las transacciones hasta identificar a Loera y a los demás implicados en la red criminal. La víctima fue rescatada con vida tras las 48 horas de cautiverio, sin que se le causara daño físico grave, más allá del propio trauma de la privación de la libertad. En marzo de 2019, Germán Loera y otros 5 hombres involucrados en el secuestro fueron condenados a 50 años de prisión por ese delito. El influencer que predicaba sobre hacer realidad tus metas y aprovechar cada oportunidad terminó cumpliendo, en cambio, una de las condenas más largas de todo este video. Por un delito completamente ajeno al contenido motivacional que lo había hecho popular entre miles de seguidores que confiaban en sus consejos sobre superación personal, sin saber que, al mismo tiempo que grababa esos videos, estaba coordinando uno de los secuestros más comentados de esa época en el entretenimiento digital mexicano. ¿Sabías que uno de los influencers motivacionales más seguidos de su momento estaba, en secreto, organizando secuestros? Déjame en los comentarios si seguías su contenido antes de conocer esta historia. Isaac Andrei y el caso Inverplux. Este caso involucra al esquema de fraude financiero promocionado en redes sociales más grande que ha visto el estado de Sinaloa, y a un hombre que logró evadir a la justicia mexicana durante casi 3 años completos.
Isaac Andrei, socio fundador de la empresa Inverplux, con sede en Culiacán, construyó junto con otros socios una plataforma de inversión que prometía rendimientos diarios de entre 4 y 10%, muy por encima de cualquier institución bancaria legítima. Durante varios años, la empresa generó confianza entre la población sinaloense mediante una intensa promoción en redes sociales, la organización de eventos públicos y la aparente celebración de alianzas comerciales, estrategias que, según las investigaciones posteriores, formaban parte de un esquema diseñado específicamente para captar cada vez más dinero de nuevos inversionistas, muchos de ellos personas adultas mayores que invirtieron los ahorros de toda una vida. El esquema colapsó en 2023, cuando los inversionistas dejaron de recibir los pagos prometidos y empezaron a denunciar que no podían recuperar su dinero. Se estima que el fraude total alcanzó los 600 millones de pesos, afectando a cientos de familias sinaloenses, algunas con pérdidas de hasta 1 millón de pesos cada una. Isaac Andrei desapareció del radar de las autoridades poco después de que estallara el escándalo. Permaneció prófugo durante casi 3 años, hasta que el 1 de agosto de 2026 fue localizado y detenido en el estado de Texas, Estados Unidos, en un operativo coordinado entre la Fiscalía de Sinaloa y agentes de seguridad estadounidenses. Fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado a Culiacán, donde el 6 de agosto de 2026 un juez lo vinculó a proceso por el delito de fraude específico, junto con otra socia de la empresa. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar el monto total del daño y localizar a otros posibles implicados en el esquema. ¿Sabías que uno de los responsables del fraude financiero más grande en la historia de Sinaloa estuvo prófugo casi 3 años antes de ser capturado en Texas? Cuéntame en los comentarios si conoces a alguien que haya sido víctima de este tipo de esquemas de inversión falsos. Rix. Hace años, este nombre estuvo en boca de todo México. Después, prácticamente desapareció de la conversación pública. Esto es lo que le pasó realmente, más allá del titular que todos recuerdan. Ricardo González, conocido en redes como Rix, fue uno de los primeros creadores de contenido mexicanos en alcanzar fama masiva, primero en Vine y después en YouTube, saliendo a la calle a hacer bromas y entrevistas espontáneas que lo hicieron viral en un momento en que ese tipo de contenido apenas comenzaba a existir en México, cuando muy pocos creadores mexicanos lograban ese nivel de alcance nacional con solo un teléfono y una idea. En enero de 2021, la también influencer Nat Campos publicó un video contando que Rix la había agredido sexualmente en 2017, aprovechando que ella se encontraba en estado de ebriedad después de una salida nocturna en la que él se ofreció a llevarla a su casa. Un mes después, Rix fue detenido y vinculado a proceso por violación equiparada en grado de tentativa. Pasó 7 meses en el reclusorio preventivo Varonil Oriente antes de declararse culpable, lo que le permitió recibir una condena reducida de 3 años y 20 días y salir en libertad tras pagar una fianza de 30,000 pesos, además de quedar registrado oficialmente como agresor sexual y con la obligación de no acercarse a la víctima bajo ninguna circunstancia. Lo que pocos siguieron después fue lo que vino inmediatamente tras su salida, sin canal de YouTube, sin ingresos y con su nombre marcado públicamente. Rix tuvo que empezar a vender en redes sociales su colección personal de tenis, algunos autografiados, para poder sostenerse económicamente en los meses posteriores a su liberación. En una entrevista posterior con otro creador de contenido, llegó a resumir su experiencia en prisión con una frase que se volvió tan citada como el caso mismo. Estando en la cárcel, lo primero a lo que estás dispuesto a renunciar para salir es a tu inocencia, porque está cabrón. El influencer que alguna vez llenó reflectores y viralidad terminó ofreciendo, uno por uno, los objetos que representaban la fama que ya no tenía forma de recuperar de la misma manera. ¿Sabías que, después de salir de prisión, Rix tuvo que vender sus tenis personales porque se quedó sin ninguna fuente de ingresos?
Cuéntame en los comentarios si recuerdas sus videos de la época de Vine. JustStop. Este caso tuvo un final que muy pocos vieron venir, después de más de 3 años de incertidumbre legal que marcaron por completo la carrera y la vida personal de una de las creadoras más polémicas de su generación. Jocelyn Hoffman, conocida como JustStop, se convirtió en una de las creadoras de contenido más exitosas de México, con un canal centrado en comedia, crítica social y comentarios sobre temas polémicos, acumulando millones de seguidores que la convirtieron en una de las voces más influyentes de su generación digital, capaz de marcar tendencia con cada video que subía. En junio de 2021, fue detenida después de que se le señalara por poseer y hacer referencia, en un video titulado Patética Generación, a una agresión sexual sufrida por una menor de edad identificada como Ainara. Pasó 5 meses recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, antes de que el delito original, pornografía infantil, fuera reclasificado como discriminación, lo que le permitió continuar su proceso en libertad bajo un acuerdo reparatorio con la víctima. Lo que pocos siguieron fue el desenlace final del caso, más de 3 años después. El 10 de enero de 2025, una jueza de Ciudad de México determinó el sobreseimiento definitivo del caso. JustStop quedó absuelta de manera oficial, sin antecedentes penales, en una resolución que la Fiscalía ya no puede reabrir bajo ninguna circunstancia legal. Después de 3 años y 5 meses de dolor, frustración e impotencia, hoy puedo decir por fin, se acabó, escribió en su momento en un comunicado que sus seguidores compartieron masivamente. Durante ese proceso, en julio de 2023, se convirtió en madre de su primera hija, Amira, junto a su pareja Gerardo González. Su hermano, el también influencer conocido como Rayito, reconoció después en una entrevista que toda la familia cargó, durante años, con las consecuencias públicas del caso, incluida la pérdida de oportunidades laborales y una ola constante de comentarios negativos, mientras esperaban una resolución que finalmente llegó a su favor. ¿Sabías que el caso de JustStop terminó con una absolución total en 2025, después de más de 3 años de proceso legal? Déjame en los comentarios si crees que la resolución final del caso fue justa. Hyacinth Wolf. Este caso ocurrió lejos de los reflectores habituales de la farándula digital, en un accidente que se llevó la vida de 6 personas al mismo tiempo. Una tragedia que por su magnitud debería haber tenido mucha más cobertura de la que realmente tuvo fuera del círculo de seguidores del propio influencer. En 2022, el influencer conocido como Hyacinth Wolf se vio involucrado en un accidente automovilístico en Atlacomulco, Estado de México, que resultó en la muerte de 6 personas de forma simultánea. El hecho generó conmoción dentro de la comunidad de creadores de contenido mexicanos, no solo por la magnitud de la tragedia, sino porque pocas veces un accidente de tránsito relacionado con una figura de Internet había dejado un saldo tan alto de víctimas mortales en un solo hecho, algo que resulta prácticamente inédito dentro de este nicho específico del entretenimiento digital. El caso se procesó bajo la figura de homicidio culposo, dado que las investigaciones no encontraron elementos que apuntaran a una intención deliberada, sino a una negligencia con consecuencias fatales que cambió por completo el rumbo de su vida pública y profesional. El proceso legal en su contra marcó un antes y un después en su presencia en redes, alejándolo durante un tiempo considerable de la actividad constante que lo había hecho conocido entre su audiencia. ¿Sabías que un influencer mexicano estuvo involucrado en un accidente que dejó 6 muertos en 2022? Cuéntame en los comentarios si conocías este caso antes de este video. ¿Hay algo que distingue a esta nueva generación de famosos frente a los actores y cantantes tradicionales? No tienen productoras, managers, ni departamentos de relaciones públicas filtrando cada movimiento antes de que llegue al público. Publican directamente, sin editor, sin abogado revisando el contenido antes de subirlo. Esa libertad es precisamente lo que los hizo populares. Cercanía, autenticidad,
la sensación de estar viendo la vida real de alguien sin ningún filtro corporativo de por medio. Pero esa misma falta de filtro es la que después se convierte, en varios de los casos de este video, en la evidencia más directa contra ellos mismos. Videos, transmisiones en vivo, publicaciones que documentan de primera mano el momento exacto en que todo se derrumba, sin que ningún equipo de comunicación pueda controlar el daño. Ningún actor de telenovela graba su propia detención en vivo para sus seguidores. Ningún cantante deja un rastro digital tan detallado de sus últimos meses de libertad como el que dejan, casi sin querer, estos creadores de contenido. Esa es la diferencia real entre esta nueva generación de famosos y la anterior. No solo cometen los mismos errores, sino que los documentan ellos mismos, en tiempo real, para millones de personas. Fofo Márquez. Y llegamos al video del que hablamos al principio, el de la broma que, sin que nadie lo supiera todavía, no era ninguna broma. Rodolfo Márquez, conocido en redes como Fofo, construyó su fama mostrando un estilo de vida de lujo excesivo, autos deportivos, viajes constantes, ropa de marca y un personaje público que se ganó tantos seguidores fieles como una ola constante de críticas por su comportamiento arrogante frente a cámara, ganándose el apodo de «el niño millonario» entre sus detractores. En algún momento de esa etapa, grabó un video, medio en broma, prediciendo que algún día terminaría en la cárcel. El clip circuló durante años como un chiste más de su contenido, compartido y comentado sin que nadie, ni siquiera él, lo tomara como una advertencia real. En febrero de 2024, Fofo Márquez golpeó a una mujer de 52 años en un estacionamiento, tras un altercado vial que escaló de forma desproporcionada. Los golpes le provocaron lesiones graves que la mantuvieron hospitalizada durante 20 días. Una cámara de seguridad del lugar captó el momento exacto de la agresión, video que se volvió viral casi de inmediato y que terminó siendo la evidencia central del caso en su contra, circulando en noticieros de televisión abierta, algo poco común para un caso que había comenzado como contenido de redes sociales. La presión pública generada por ese video, sumada a la evidencia de las cámaras de seguridad, llevó a su detención el 4 de abril de 2024 en Santa Cruz, Acatlán, Naucalpan. A diferencia de la mayoría de los casos de este video, el de Fofo Márquez no quedó en un proceso prolongado con resultado incierto. En enero de 2025, fue declarado culpable de tentativa de feminicidio y sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión, condena que fue confirmada en apelación en mayo de ese mismo año, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar en junio de 2026, cerrando prácticamente cualquier posibilidad de que la sentencia cambie. El video en el que bromeaba sobre terminar en la cárcel volvió a circular con fuerza tras conocerse la sentencia, esta vez sin que a nadie le pareciera gracioso. Miles de comentarios recordaron ese clip antiguo, algunos señalando que la broma siempre escondió una verdad incómoda sobre su comportamiento habitual frente a cámara, mucho antes de que ese comportamiento tuviera consecuencias legales reales. Lo que ocurrió después dentro del penal generó todavía más indignación. Un ex recluso que compartió población con él en el centro penitenciario Molino de Flores, en Texcoco, relató en entrevistas que Fofo Márquez tenía acceso a una consola Xbox y actividad constante en redes sociales dentro del propio penal, un nivel de privilegios que rara vez recibe un interno común, y que generó indignación entre quienes seguían el caso de cerca, especialmente considerando la gravedad del delito por el que fue condenado. Lo que había sido, años atrás, una broma para generar contenido y reacciones, terminó siendo, en retrospectiva, casi una premonición que el propio Fofo grabó con sus manos y subió a sus redes sin imaginar que algún día se la recordarían en cada nota escrita sobre su condena. ¿Crees que existía alguna forma de que Fofo Márquez hubiera evitado este final? ¿O su comportamiento durante años ya anunciaba exactamente hacia dónde iba? Deja tu reflexión en los comentarios. Este es
posiblemente el caso que más ha dividido a la audiencia de creadores de contenido en México en los últimos años. Vuelve, por un momento, a ese video de Fofo Márquez bromeando sobre la cárcel. Y piensa en todos los demás casos de este video. El influencer motivacional que en realidad organizaba secuestros mientras predicaba sobre cumplir tus metas. El creador de contenido de lujo que abusó de una adolescente mientras mostraba autos deportivos. El TikToker que viajaba por distintos países ofreciendo dinero a familias vulnerables para grabar el peor tipo de contenido imaginables. El socio de una plataforma de inversión que usó las redes sociales para convencer a miles de familias de entregarle sus ahorros antes de huir a Estados Unidos. El que perdió todo y tuvo que vender sus propios tenis para sobrevivir después de haber llenado reflectores. La creadora que pasó 3 años y medio esperando saber si su vida se rompía o se reconstruía, mientras el país entero opinaba sobre su caso. Todos, en algún momento, subieron contenido o construyeron una imagen pública pensando que eso los definiría para siempre de una forma concreta. Y todos, sin excepción, terminaron siendo definidos por algo completamente distinto a lo que planeaban mostrar. Esa es la trampa silenciosa de la fama de Internet. Lo que subes queda ahí, esperando, incluso cuando ya no coincide con quién terminaste siendo años después. Los memes se convierten en evidencia, las bromas se convierten en premoniciones. Y el público que alguna vez dio like sin pensarlo 2 veces, termina, años después, recordando ese contenido bajo una luz completamente distinta. Muchas veces sin que el propio creador tenga forma de explicarlo, de defenderse o de borrar el rastro que él mismo dejó documentado con sus propias manos. A diferencia de los actores y cantantes de generaciones anteriores, que tenían todo un aparato de relaciones públicas protegiéndolos de sus propios errores, esta nueva generación de famosos se expuso a sí misma, video tras video, sin filtro y sin editor, hasta que ese mismo archivo se convirtió en la prueba definitiva en su contra. Y algunos, como demuestra el caso de Fofo Márquez dentro del propio penal, ni siquiera perdieron del todo esa costumbre de mostrarlo todo, incluso desde dentro de una celda. Si alguno de estos creadores fue parte de tu feed alguna vez, suscríbete ahora, porque esta nueva generación de la fama mexicana está escribiendo su propia historia de caídas, distinta a la que conocías de la televisión y el cine, y este canal va a seguir contándola completa, sin editar nada. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.